Estuve escuchando de cuando te preguntan si sos arquitecta, lo primero que respondes es decir que sos mujer antes que arquitecta. No sé, ¿querés ampliar un poco por qué? A ver, en realidad digo que soy humana, mujer, y la arquitectura en realidad es mi herramienta con la que yo me comunico con la sociedad. Es la herramienta que tengo para construir una sociedad diferente. A mí me pasó algo que no sé, creo que nos pasa mucho, pero cuando había ingresado a la facultad, yo tenía varias opciones, no era solo arquitectura lo que quería seguir, pero una de las que quería seguir y las fuertes era arquitectura. Pero iniciando la carrera, en realidad empiezo a ver que, por los profesores que tenía en ese momento, empiezo a ver que no era más que ver qué era lo que estaba de moda y tener la última revista y tener buen gusto y no llegaba a entender cuál iba a ser mi aporte a la sociedad. Después fue que Solano fue mi profesor, y cuando empecé a ver su trabajo y empecé a ver lo que él hacía, me di cuenta de que todas las disciplinas están puestas para que nosotros hagamos ese aporte. Todas, depende absolutamente de nosotros cómo encarar nuestra disciplina como para hacer una mejor sociedad. Se desvirtúa todo cuando la finalidad de cualquiera de las disciplinas es la parte económica, es el producir más dinero, el producir. En cambio, cuando más apasionado uno está, por lo general es cuando menos dinero ganas. Pero el entender que esa profesión o eso que elegiste estudiar es tu herramienta para mejorar tu entorno y para mejorar y ir agrandando ese entorno es lo que para mí fue así una decisión de continuar la carrera y después de trabajar en arquitectura. En cuanto a mujer, obviamente es algo que nos inicialmente nos dificulta hasta entender también cuáles son las ventajas y cuáles son las diferencias y entender esas diferencias. Pero también hoy tengo una otra visión con respecto a eso. O sea, no solamente, y justo hoy hablando también con Ana, me contaba que ellos le invitaron a Solano hace varios años a dar una conferencia acá, y cuando eso todavía la arquitectura latinoamericana era muy difícil que se haga conocer, y yo recordé una anécdota que contaba Rafael Iglesias, que decía cuando le quisieron invitar a Solano, ¿qué? ¿Un paraguayo? Y Rafael dijo, la estupidez no es geográfica. Yo creo que son batallas que se fueron dando en todo este tiempo para ganar territorio desde Latinoamérica. Yo creo que ahora el espacio que se está queriendo ganar es el de las mujeres pero una vez que se abre, solamente para mí solamente se trata de abrir puertas, todo el tiempo, abrir puertas a diferentes oportunidades. Hoy ya está comprobado biológicamente que existen más de 100 géneros. O sea, no es solamente el binomio hombre-mujer, sino que existen géneros que todavía no terminamos de entender cómo funcionan y qué sé yo. Entonces, limitarnos a solamente estos dos géneros hace que podamos perder oportunidades. Entonces, a mí me parece importantísima esta nueva apertura que se está dando a las mujeres en todas las disciplinas a nivel mundial. Y me parece una oportunidad para trancar las puertas una vez abiertas, para que se entienda y se empiece a trabajar con todos los géneros, entendiendo que todo el tiempo lo interesante es hacer la inclusión de lo diferente. Y esa transformación en realidad no se va no tenemos que esperar que los otros tengan.
una vez que esa transformación se dé dentro nuestro, que nosotros podamos entender, mira, es diferente en esto, en esa diferencia puedo encontrar estas y estas oportunidades. Ahí es donde todo se empieza a enriquecer y todo empieza a ser mucho más, empieza a tener muchas más oportunidades para todos. Cuando pienso en lo que es la inclusión en la sociedad, me viene a la cabeza, no sé, una enfermedad como la esquizofrenia. Sí. Alejandro Jodorowsky, el psicomago chileno, habla de que la esquizofrenia no es una enfermedad, es una otra oportunidad de conocer un mundo diferente. Porque en el cerebro de un esquizofrénico se hacen conexiones en ciertas partes del cerebro que en un cerebro de una persona que no tiene este diagnóstico no se dan. Entonces ahí hay oportunidades. ¿Y cuáles son esas oportunidades? Eso es lo que tenemos que descubrir. Y un poco volviendo a esto que decías sobre el reconocimiento de la arquitectura latinoamericana a nivel mundial hoy en día, ¿qué significó tanto para vos como para el gabinete la oportunidad de hacer el pabellón paraguayo en la Bienal de Venecia y ganar el León de Oro? Bueno, la historia de la Bienal de Venecia para nosotros es larguísima luego, porque empieza ya en una bienal de hacía 3 bienales anteriores a esta, creo que fue en el 2012, si mal no recuerdo. A Solano lo invitan y Solano dice, bueno, participo, pero con Rafael. Hicieron una propuesta juntos. Vino Solano, viajó para acá, y qué sé yo, presentamos como gabinete una propuesta con el Rafa. Y dijeron que no, que era demasiado phenomenological. Entonces que no corría y pusieron muchas trabas y no se pudo hacer. Cuando Aravena nos invita a fines del 2015, en octubre del 2015 nos llama y nos dice que estábamos invitados para participar de la Bienal y teníamos que hacer nuestra propuesta. Nosotros hacemos una primera propuesta, presentamos en noviembre, pasó noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. En marzo, a 2 meses de la inauguración de la Bienal, nos dicen no. ¿Por qué? No se puede. Presentamos otra vez, otra, unas 15 versiones diferentes, trabajando encima. Los cálculos de la estructura estaba haciendo un equipo de ingeniería español. Entonces era trabajar con los horarios desfasados, todo eso, trabajar de madrugada, y la siguiente propuesta, hasta que le dijimos, bueno, ¿qué es lo que porque el suelo no soporta. Y entonces el suelo de ese edificio no sabemos cuánto soporta, porque cuando se construyó no se sabía, no hay detalles de eso, entonces no se sabe cuánto soporta. Ni las fundaciones en las paredes, porque dijimos, bueno, vamos a las paredes, entonces ni las fundaciones en las paredes, no se sabe. Bueno, pero una idea, denos un peso, no sé, un auto soporta. En Venecia no hay autos, no decía. Entonces era así, bueno, denos un peso. Y ahí cuando nos dan ese peso, decimos, bueno, ok, en esta construcción podemos poner 1872 ladrillos. No más, ni uno más. Entonces, a partir de 1872 ladrillos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ahí empezamos, ¿verdad? Que era un X peso por metro cuadrado, después la misma plataforma que hace de conexión en todo el pabellón, está trabajando también a la tracción y está haciendo que se distribuya todo el peso en todo el salón. Después de eso fue cuando nos aprobaron el proyecto, fue a fines de abril.
Solano había viajado a Venecia para cerrar, para ver el equipo constructor y para ver todo. ¿Y cuándo abría la Bienal? En mayo. Sí. Ahí Solano arregla con quién íbamos a construir, con quién íbamos a hacer todo, vuelve a Asunción y 10 días después voy yo. Yo llego a Venecia cuando faltaban 15 días para la inauguración de la Bienal y no había absolutamente nada. Vacío. Yo me fui para empezar a construir y me voy y empezamos a hacer las pruebas con los italianos y sí, esto es fácil, molto fácil, y después no, questo è impossibile, pero ¿por qué? Y hacían las pruebas y yo me iba al laboratorio de las pruebas y veía claramente por qué estaba fallando, hacía videos y ellos no, es porque el ladrillo y el cemento son diferentes a los de Paraguay. No, o sea, no es por eso, es porque no se mojó lo suficiente, porque y era hacer videos, mandarlos a los ingenieros, ver todo. Faltaban 10 días para la inauguración y nosotros no teníamos ni un ladrillo puesto, ni siquiera la plataforma hecha en el lugar. Y ahí encima, yo tenía planeado estar solamente 5 días en Venecia, como para arrancar la construcción y después volverme a Asunción, preparar todo y volver para la inauguración. Y me encuentro con Aravena y él me dice, y yo le digo, Alejandro, yo viajo mañana y mañana vuelvo a Asunción. No, pero ¿cómo si no está nada? Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer el encofrado, ponemos 2 o 3 paneles para contar cómo iba a ser. Y ponemos fotos y videos o lo que necesitemos que cuente que ustedes hacen en Asunción. Y yo así, y no, tenemos que terminar, no podemos terminar todavía, podemos terminar. Bueno, plan Z es poner el encofrado. Plan A es el terminar la estructura y el poder hacer todo. Mientras más tiempo vos estés acá en Venecia, más nos acercamos del plan Z al plan A. Ir, conseguir hospedaje, cambiar pasaje, cambiar todo, ¿verdad? Y quedarme a pelearme con todo el mundo, porque eso es algo algo en común que encontré entre los constructores de Paraguay y de los italianos, y creo que en todas partes. Primero cuando ven dicen no, esto es imposible, y después cuando llegas el momento en que se empiezan a quitarse, los propios constructores se empiezan a quitar selfies con la obra, ahí dices bueno, ya está todo bien, va a salir. Y es pelearse con todos y después tratar de armar y tratar de hacer que entre todos podamos hacerlo. Sí, faltando 10 días hicimos el encofrado, se construyó en 5 días y volví yo a Asunción, se quedó 5 días secándose todo, se saca el encofrado, se vacía el lugar, todavía ni se limpia y entra el jurado. O sea, el encofrado se quitó el día que entraba el jurado, el día que se inauguraba y ahí entra el jurado y empieza su recorrido de toda la Bienal, empieza por este lugar. Y después fue la sorpresa de la Bienal. Y en la misma Bienal volvimos con un leoncito a casa. ¿Y eso les dio oportunidad de hacer proyectos en algunos otros lugares? Ahora estamos haciendo un proyecto sí. Nos invitaron a unos concursos que participamos, no salieron todavía. Sí tenemos encargos en México. Estamos trabajando para Casa Wabi, que es un lugar que conformó un artista que hizo pabellones con varios arquitectos, y uno de los lugares es un lugar que es educativo, que trabaja con las comunidades, los niños vienen, aprenden a hacer diferentes cosas en todo este complejo. Y uno de esos lugares estamos preparando ahora. Sí. Y
digamos, un poco lo que se vio de esa bienal en la que ustedes participaron era como que había o que hubo un cambio en la mirada, por lo menos de los europeos, hacia la arquitectura latinoamericana. ¿Eso lo sentiste que fue real o qué parte de eso fue, digamos, concreta o en qué parte quedó como un símbolo, digamos, de la Bienal de Aravena? No sé, yo más que pensar que es hacia la arquitectura latinoamericana, pienso que es hacia la arquitectura con sentido. O sea, yo creo que el mundo empieza a cambiar, o por lo menos empieza a tener diferentes opciones, no solamente la arquitectura del espectáculo, sino que empieza a tener también espacio para la arquitectura con sentido, la arquitectura. Claro, porque en esa bienal también estuvo, ¿no?, la exposición del estudio al borde. También. Era esa donde marcaban en el los suelo, metros cuadrados, cuánto costaba. Y un poco pensaba, ¿no?, que había como una tendencia quizás, o por lo menos me parecía eso, a demostrar que quizás con los mismos recursos que tienen ellos, por decirle, ¿no?, los europeos o lo que fuese, que con los mismos recursos uno puede quizás extender un poquito más, o los metros cúbicos, en su caso con el pabellón, que por ahí leí que con la misma cantidad de ladrillos ustedes, digamos, lograron obtener más metros cúbicos que lo que hubiese sido una construcción tradicional. Claro, yo creo que el cambio es, no creo que sea geográfico, creo que es un cambio de mirada, como qué sentido le damos a lo que hacemos. Eso es que... Sí, más que de dónde estamos. Y bueno, un poco también con esto de estos proyectos que decís que ahora están haciendo en México, ¿de qué manera se acercan al territorio? O sea, teniendo en cuenta que, digamos, el territorio en la arquitectura que ustedes plantean es muy importante desde muchos sentidos, digamos, desde la mano de quien construye, o los materiales, o lo local, o lo que disponen, ¿no? Pero ¿de qué forma aparece cómo se acercan a conocer ese territorio nuevo, por decirlo de alguna forma? Claro, en Venecia, por ejemplo, la conclusión que yo saqué del haber construido en Venecia es que la única diferencia entre construir en Asunción y construir en Italia, construir en Paraguay y construir en Italia es que en Paraguay se dice ¡Ramón, la mezcla! Y en Venecia es ¡Máximo, la malta! Punto. Mano de obra hay en todas partes. Lo que nosotros tratamos de hacer en nuestra arquitectura es que la mano de obra no tenga que ser una mano de obra especializada. Que cualquiera que tenga ganas de construir, que tenga tiempo de hacerlo, puede hacerlo. Trabajo falta en todas partes del mundo. Entonces, eso es algo que tenemos en común en el mundo entero. Y el material depende absolutamente del lugar. En el lugar que vayas, que ladrillo hay en todas partes del mundo. Sí, en algunos lugares, mismo en Paraguay, en algunos lugares a nosotros no fue mucho más práctico, más lógico construir con piedra, por ejemplo, que era del lugar, que era de la extracción en el mismo lugar, o con tierra no cocida, o con ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando costaba mucho llevar el cemento o los ladrillos o el material hasta ese lugar, construir con la misma tierra que había, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que el trabajo que nosotros hacemos, si bien sí tiene la particularidad de haber comenzado en Paraguay, es replicable en cualquier parte. Bueno, y de tu experiencia con Sumter, sé que hicieron la Capilla del Té. Sí. En Corea, ¿verdad? No, sí, en Corea. Pero mucha información no hay al respecto. Bueno, es que ese para mí el tema de la iniciativa de la Rolex, Mentor y Protegido, es una locura, así como, porque yo recibí un día un mail que era de la Rolex
que me invitaba a hacer una carpeta con varios documentos, videos, fotos y qué sé yo, muy específico, y enviar. Esto es spam, o sea, esto no es cierto. ¿Por qué? ¿Verdad? Encima estaba entre correos no deseados porque era... Después de 2 días recibo un llamado y que me dicen que sí, y me empiezan a explicar cómo funcionaba el programa. Es un programa que se hace en 7 disciplinas diferentes, en música, teatro, artes visuales, cine y arquitectura es una de estas. Y te piden unos documentos ponerle, son en cada disciplina quedan 20, 25 jóvenes, se presentan 25 jóvenes, 25 carpetas de jóvenes, arquitectos, lo que sea, y de estas carpetas se eligen 3, esas van al mentor y él tiene entrevista con estas 3 personas y elige finalmente con quién compartir tiempo, porque se trata solo de eso, de compartir tiempo. O sea, es que cada dúo elige de qué manera, si van a construir algo juntos, si van a tocar algo juntos, si se van a subir al escenario juntos, si van a filmar algo o cualquiera de esas cosas. Hay una anécdota muy simpática que me contaron ya después de que me hayan elegido, de que normalmente los mentores piden una cosa o alguna característica en especial. El músico pide que toque piano, claro, o que cante, el de danza pide que sea coreógrafo. Y Sumter lo único que había pedido, lo único y que era innegociable, era que hable inglés. Bueno, sí, yo confío en los currículums que ustedes van a elegir, pero yo necesito que el que venga acá hable inglés, solo eso. Cuando a mí me llamaban y me comentaban no sé qué edad, me decían, y bueno, ¿y tu nivel de inglés? Yo lo único que sé decir en inglés es Hello Kitty, punto, no más, no sé nada de inglés, no tengo ni la más pálida idea, pero estoy empezando a estudiar ahora, ¿no? 3 veces a la semana, pero ¿y cómo va avanzando? Y me llamaban casi semanalmente a preguntar, mientras yo enviaba los documentos y qué sé yo, me pedían un video en el que hablan inglés, yo mandé el video en español con subtítulos, mal traducido encima, después cuando supe un poquito más de inglés me di cuenta que era un desastre. Y bueno, eligen 4 carpetas en lugar de 3, porque eran las 3 de los que sí hablaban inglés y una que la mesa que elegía las carpetas dijo, no, esta tiene que ir. Y bueno, ahí fui a la entrevista con un traductor. Y bueno, después de la entrevista, qué sé yo, me fue muy bien, creía yo. Después habíamos tenido una cena y en la cena yo no entendí nada de lo que se dijo porque en la entrevista, bueno, estaba la traductora, yo sabía de qué se estaba hablando, era de arquitectura, nos fuimos a la cena, yo no entendía nada. Y al lado mío se sienta alguien que sí hablaba, uno de los finalistas que sí hablaba también español, como para ayudarme en las traducciones y qué sé yo. Y cuando se estaba matando de risa, traducile, le decían a esta persona y él decía, no, que dicen que la comida está muy rica. Ese tipo de cosas. Yo llegué de la cena y dije, no, esto no, yo acá me quedé, ni por si acaso me va a elegir, este señor va a estar loco si me elige. Volví a Asunción, qué sé yo, pasaron unos días y sí me llaman por teléfono y me había elegido. Y ahí me pagan un mes intensivo de inglés en Londres y que tenía que estudiar 7, que estudié más de lo que estudié en la secundaria, química, no sé, todo. Y eran así 7 horas por día, toda una locura. Después te cuento esto de la cena, porque después de mucho tiempo, cuando sí ya empezaba a entender inglés y ya empezaba a poder participar de las conversaciones, me cuentan que esa noche en la cena Sumter había dicho, hay un trabajo que Gloria me mostró hoy
que era justo mi trabajo de final de grado de Chacoy, que es muy interesante, que habla de la sociedad y de la construcción de ciudades y qué sé yo. Y yo no entendía nada yo. Y sí. Así que imagínate. Bueno, eso. Y después pudieron viajar a Corea. ¿Sí? Viajamos a Corea, hicimos esta casa de té. Inicialmente el encargo era una capilla en Corea. Cuando nosotros fuimos al lugar, en el lugar habían 3 o 4 o sea, iban a haber 3 o 4 capillas, habían proyectos de 3 o 4 y había también una catedral. Y hicimos el recorrido y Sumter dijo que él me apartó a mí y me dijo, yo creo que no es un lugar para una capilla. ¿Qué harías vos? Me dice. Yo quiero rechazar este proyecto, me dijo. ¿Qué harías vos? Jamás rechazaría un proyecto. O sea, si no es el lugar, transformaría el lugar completo y hacemos lo que tengamos que hacer. Y se rió y me dijo, bueno, vamos a ver cómo. Y después, al día siguiente, se reúne con Father Lee, que era el padre católico, y le dice, no vamos a hacer una capilla, pero si ustedes aceptan, vamos a hacer una casa de té. Y ahí Father Lee, que estaba así, y se quedó mudo durante 3 horas más o menos. Pero justo coincidió que después de ahí nos fuimos a un museo, y en el museo, mientras íbamos recorriendo pinturas antiguas de la cultura coreana, la que nos iba explicando las obras nos iba contando, y él preguntaba, ¿y qué es esto? Y es la casa de té. Bueno, pasamos al siguiente. ¿Y esto? Una cosita chiquitita en una esquina, es la casa de té. Y esto, y esto, y esto. Y resultó, o sea, el hacer un espacio para el té en ese lugar, lo que hacía era que el lugar deje de ser exclusivo para católicos y pasaba a ser inclusivo a todos. Entonces, el que quiere ir a tomar un té puede subir a Namian, se llama. No se cobra. El té se sirve con voluntarios. Sí se van a hacer reservas y todo eso, porque imaginan que va a tener mucha concurrencia, pero es un lugar donde te vas a mirar el paisaje y tomar té. ¿Y ya está construyendo? No. Los proyectos en el escritorio de Sumter duran promedio de entre 8 y 10 años la ejecución del proyecto. El LACMA ya está cumpliendo los 10 años del proyecto. Las termas de Vals también duraron 10 años en proyecto solamente. Y sí, tiene un proceso muy largo el desarrollo del proyecto en sí. Cuando nosotros terminamos el programa, que era de 1 año, él me invita a continuar trabajando juntos y hasta terminar el proyecto. ¿Sí? Pero pasa que las leyes de visaciones en Suiza se endurecen mucho más, y ahora para que una persona para que una persona trabaje en Suiza tiene que comprobar por qué un suizo no podría hacer ese trabajo, y después en segunda instancia por qué un europeo no podría hacer ese trabajo. Entonces sí, por los acuerdos que hay con Latinoamérica es muy difícil conseguir una visa. Entonces por eso está así como pausado eso. Y digamos, la manera de trabajar en el estudio de él te resultó familiar, o sea, él en un punto dice que sí, como que vos ya venías como por lo menos preguntándote o haciéndote los mismos interrogantes desde cómo abordar un proyecto nuevo.
Lo que pasa es que en el gabinete nosotros iniciamos los proyectos con conversaciones. Nos sentamos y empezamos a hablar y qué nos parece, nos pasó ya muchas veces que ya nos imaginábamos todo ya sabíamos cómo iba a ser todo antes de hacer una línea. Tuvimos oportunidades en las que trabajamos con psicólogos, con sociólogos, con antropólogos, con sociólogos. Y nos pasa eso, nos sentamos con ellos, le empezamos a contar y qué les parece, todo, y todavía no hay nada para mostrarle así, pero lo que queremos hacer es esto. Y en el estudio de Suntor pasa algo parecido. Él tiene unas reuniones con la gente que trabaja, él tiene grupos de trabajo por proyecto. Y cada vez que va a hacer una reunión grande de cada proyecto, invita a otras personas de otros proyectos para que participe de esta reunión y para poder conversar todos juntos. Y lo que a mí me pasaba era que yo no solamente trabajaba en la capilla de té, sino que cada vez que habían esas reuniones él me llamaba y podíamos participar de todos los proyectos. Yo podía conocer todos los otros proyectos también que se estaban haciendo en el estudio. Y bueno, más o menos para terminar, me gustaría hablar un poco sobre el proyecto de Chacoí. No sé si podés contar un poco y después una pregunta. Chacoí hicimos, es simpático porque es mi trabajo final de grado. Solano era mi tutor, entonces hicimos, para mí un trabajo más de la oficina. Fue genial porque yo presento mi libro en la facultad. Había en esa época todavía mucho más, porque todavía no habíamos iniciado recién el taller E, pero había todavía mucho choques entre diferentes creencias. Sí, pasan todo. Y no me querían dejar entregar mi tesis, mi trabajo final de grado, conseguí todo, presento yo los libros y ahí vengo para Rosario, hago una conferencia sobre ese trabajo final de grado acá, antes de defender mi tesis allá, vuelvo y no me quieren dejar rendir. No. A la gente de Rosario les gusta. ¿Querías hablar? ¿Querías llamarles? No, y finalmente sí, me dejan rendir y bueno, todo bien. Es el poder imaginar cómo tienen que ser nuestras ciudades. Nos tocó después de que yo haya entregado, nos tocó trabajar con el taller durante mucho tiempo con ese trabajo, y ya evolucionó muchísimo también, ¿verdad? No es algo que se quedó y que sí, ahora yo veo que mucho le faltaba esto, mira que se puede completar con esto y con aquello, bueno. Pero en síntesis lo que nosotros nos planteábamos era cuánto tiene que ser nuestra mirada, qué es lo que tenemos que solucionar, qué es lo que tenemos que hacer entre todos. Y ahí en realidad nuestro territorio era esférico, ¿verdad? Y nos empezamos a hacer cálculos de cuánto por ciento de la tierra está ocupada por el ser humano, cuánto todavía está cuidada, cuánto tenemos que poder reconstruir de bosques para eso, entendiendo también que cada 2 segundos nacen 9 personas. Imagínate, Asunción es una ciudad de 600.000 habitantes, en un día y medio en el mundo ya nació la cantidad de gente que ocupa toda la ciudad de Asunción. O sea, pero es una ciudad que tiene la característica de ser muy dispersa, y para llegar de un punto a otro hay gente que tarda 3 horas y media en llegar a su trabajo y 3 horas y media en volver a su casa. Entonces son 7 horas al día de estar en el transporte público, un transporte público malísimo también, entre paréntesis. Y lo que pensábamos era cómo se tenía que hacer esta transformación en la ciudad de Asunción, cómo podíamos hacer que pueda empezar a densificarse
qué teníamos que darle, qué oportunidades teníamos que generar para que ese territorio pueda transformarse de esa manera. Cruzando el río Paraguay, que tiene 1 kilómetro de ancho, aproximadamente, depende del lugar, hay un lugar que se llama Chacoí, que es el Chaco, y diminutivo, un Chaco pequeño, que entre el 60 y el 80% de su territorio, dependiendo de la inundación, queda bajo agua, cada 20 años, cada 80 años y ahora un poco más periódicamente. Los proyectos que se están llevando a este lugar, los sueños, grandes sueños, sí, para ocupar este territorio. Para country de... No. De residuos hospitalarios, residuos domiciliarios, cárcel y ese tipo de cosas. O sea, un lugar que no tiene planificación, que no tiene sueños, podría llegar a terminar siendo el basurero de la ciudad que está enfrente. Entonces pensábamos cómo podíamos hacer esa transformación, qué teníamos que hacer ahí. Y ahí empezamos el proyecto, hicimos unas plataformas de relleno, pero dejando territorio que se pueda inundar. Este territorio va a ser que produzca oxígeno para esta gente. Son plataformas que puedan ser peatonales. A esta ciudad no se accede con vehículos, ya directamente se accede con transporte público. Puede manejarse todo sin necesitar un auto. Cosas que ahora sí ya escuchamos un poco más, ya hay bicicenda en muchos lugares, ya caminar es importante y todo eso. Cuando nosotros empezamos a hacer eso era así, ¿cómo sin autos? No, imposible. Y no, tiene varios sueños puestos. No sé si algún día podremos hacer ese mismo proyecto, pero lo que es lindo es que ese proyecto ya sirvió porque la idea era vaciar el territorio de Asunción, o sea, llevar gente en alta densidad acá, como para empezar a vaciar acá y empezar a densificar Asunción. Entonces, volverla más compacta, poder densificarla y poder compartir ese vínculo con la parte de Asunción. De hecho, sí, cuando por ahí escuchaba algunas charlas tuyas o leía sobre el proyecto, como decía, bueno, se termina mañana todo el mundo. Y digo, bueno, es una visión, es cruda, digamos, pero es real, digamos, está sucediendo. ¿Vos pensás que la arquitectura debería o va a cambiar, digamos, la forma de acercarse a los territorios para poder ir subsanando estas situaciones a las cuales nos vamos a enfrentar, digamos, en relación al medio ambiente, o como hacen ustedes de tener en cuenta la indeterminación del territorio, como las inundaciones, y ir, digamos, como jugando con eso? Yo creo que está cambiando. Y creo que por eso también estamos acá, por eso también podemos tener conferencias en varios lugares del mundo, podemos tener inclusive ahora construcción en varios lugares. O sea, se está empezando tal vez muy lentamente, tal vez debería de ser mucho más rápido. Yo creo que en esta época la mayor importancia del arquitecto se va a dar en el área urbana. Las intervenciones urbanas son las importantes, no pueden ser acupunturas, no puede ser una intervención acá, otra. Tienen que ser intervenciones grandes. Y hay un montón de ejemplos en el mundo que se están dando, que están funcionando. Para nosotros, uno de nuestros grandes referentes es Salvador Rueda, lo que le está haciendo en varias ciudades y ya empieza a ser también ejemplo acá en Sudamérica. Ya se está probando eso. Y sí, yo creo que tenemos que seguir empujando para que se pueda hacer. Y digamos, esta manera de hacer de ustedes quizás, digamos, como más artesanal, ¿cómo entra en esta mirada tan global de todo lo que se tiene que hacer, digamos, de pensar una... Somos 7.500 millones de personas en el mundo.
Dentro de 50 años vamos a ser el doble, 15.000 millones de personas. Artesanal, en mano es lo que más vamos a tener. Y por supuesto, o sea, en realidad para nosotros es súper importante generar mano de obra. En todo, cuando pensamos en la construcción de un quincho y cuando pensamos en la construcción de un edificio, cuando pensamos en la construcción de una ciudad. Por ejemplo, para darte un ejemplo tonto, ¿verdad? Cuando hicimos la reforma de Teletón, nosotros teníamos mucho material de demolición, que íbamos echando las paredes y qué sé yo. Cuando le decimos a los contratistas de albañilería que teníamos que seleccionar ese material porque íbamos a usar ese mismo material que se demolía, ellos nos decían, no, esto vamos a usar todo como relleno, podemos usar acá, nos va a salir más barato comprar un material nuevo y inclusive si quieren de ladrillo roto rompemos el ladrillo nuevo y construimos. Y yo, más barato. Ok, más barato. Y el ingeniero, no, sí va a salir más barato. Y no, más barato. ¿Cómo más barato? No puede ser más barato. Y encima va a requerir mucho más tiempo porque es mucho más lento seleccionar. Lo otro es pedir el material, ya está acá, rompemos y hacemos. ¿Y cómo no? Bueno, calculitos. Y en realidad no, era exactamente el mismo precio, era mucho más trabajo. Tenía que estar controlando al personal que era muchísimo más fácil traer y romper. Traer el ladrillo nuevo, romper y hacerlo. Pero si conseguíamos que de ese material de demolición se clasifique, íbamos a necesitar todo lo que íbamos a estar en materiales, íbamos a estar en mano de obra. No íbamos a consumir energía para producir material nuevo y íbamos a estar dando muchísima más mano de obra, muchísimo más trabajo a más gente. Entonces, bueno, más gente igual al tiempo y usamos el mismo material y ya está. Bueno, y la última, ¿cómo pensás que se debería enseñar la arquitectura en las universidades? Para nosotros luego no dejamos que nuestros alumnos nos llamen profesores o algo así. Porque para nosotros es interesante ir a la universidad porque vamos a aprender algo. Si fuese para enseñar, Solano, ahora en este momento como entramos juntos a enseñar Solano por quinta vez a la facultad después de que le hayan echado 4, cuando entramos y conformamos este taller, el taller no había fondos en la Universidad Nacional, fondos para incluir tantos profesores inicialmente, y necesitábamos 3 o 4 profesores que ya hayan escalafonado y que esos 3 o 4 profesores vinieron de otros talleres a colaborar con nosotros, y nosotros entramos como 20 profesores a trabajar hasta una hora. Hoy, después de casi 9 años de trabajo, 9 años de taller, ya estábamos 9 años enseñando y escalafonando y todo lo que la burocracia te pide que haga en la universidad, ganamos $150 mensuales. Bueno, entonces no vamos a la universidad por supuesto no vamos por el dinero. El prestigio de enseñar en una universidad nacional en Asunción no es por el prestigio, es por el tiempo que podemos compartir y que podemos dedicarle a seguir aprendiendo. Entonces, todo el tiempo se trata de hacer desafíos de investigación. Las universidades históricamente se abren para eso, para hacer investigación, para hacer producción de conocimiento. Con el tiempo era producción y distribución de conocimiento. Producción, repetición y que alcance a más gente. Después se deja de producir conocimiento y era solamente distribución y que alcanza a más gente. Hoy con internet no tiene sentido. O sea, mismo hoy vos estás con los alumnos y vos decís algo que ellos dudan y te lo prueban. Están buscando. En realidad no son 9
de cada 2 segundos son 9,35 cada 2 segundos que nacen. Bueno, 35 se redondea, 9, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, hoy que la información está ahí, al alcance de nuestras manos, no tiene sentido seguir solamente reproduciendo lo que ya se dice. Tenemos que poder generar conocimiento y hacer el avance disciplinario. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en la facultad. Eso es lo que todo el tiempo tratamos de hacer cuando enseñamos. Gracias.